Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de BS Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora vamos a hablar de un tema que preocupa, ¿no? Y si bien está un poco lejos de nosotros, preocupa porque es una situación que también la hemos vivido aquí en nuestra región hace algunos años, y es la crisis migratoria, ¿no? La crisis migratoria en Europa se ha agravado por este cruce de más de 70.000 marroquíes ilegales hacia España. Para hablar sobre esta crisis migratoria que se vive en este momento en el mundo, vamos a hablar con el internacionalista Juan Belit Granda. Señor Belit, ¿cómo está? Buen día. Buen día, señor Rivero. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por aceptar la entrevista. Eh, hace pocos días veíamos estas imágenes lamentables, ¿sí? Penosas, de centenares y miles de marroquíes cruzando o llegando a nado, muchos de ellos, a las costas de España, en la localidad de Ceuta. ¿Qué revela esto, señor Belite, esta crisis migratoria que se vive en esta parte del planeta? Bueno, yo creo que hay una crisis migratoria en la mayor parte de los países del mundo en relación a la distribución asimétrica de los mecanismos de producción en los países pobres, los cuales se han agudizado en los últimos tiempos y se trasladan a los países de mayor desarrollo, de mayores ingresos. Esa es una de las principales razones de la crisis. También existen las migraciones por razones políticas de muchos países que están en conflicto y las poblaciones civiles huyen en busca de mejores condiciones de vida y de vida pacífica. También como resultado de genocidios como el que se ha dado en Gaza de parte de los regímenes de Israel en persecución a las poblaciones palestinas. El caso que se ha dado en España es evidentemente una situación anómala, una situación imprevista que tiene múltiples, columnas que la sostienen. Una es una búsqueda de mejor vida de la población marroquí que en estos momentos está viviendo una crisis económica. Pero también hay un elemento que no puede descartarse del todo y es un factor político que se comenta en algunos países que esta crisis migratoria que se ha dado de marroquíes hacia Ceuta, esta ciudad de Melilla, que es una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes, habría sido empujada por varios factores. Uno es la, discrepancia que hay entre el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Ajá, Socialista Obrero Español, que en estos momentos rige la monarquía española, y el gobierno de Mohamed VI, el rey de Marruecos, que está distante, como les decía, del gobierno español, ya que el gobierno español ha reconocido a la zona subsahariana y que este reconocimiento va en contra de los intereses de Mohamed VI. claro. Ese es un principio muy fuerte que podría, estamos poniéndolo en condicional, haber empujado a que haya un convencimiento de estos 50 a 60.000 migrantes. Parece que no son 60, son entre 50 y 55.000 habitantes a lanzarse sobre Ceuta, de los cuales han regresado ya, también hay que decirlo, un aproximado de 38 a 39.000 han regresado a Marruecos
y el resto sí se ha quedado en Ceuta, muchos de ellos desolando la zona, muchos de ellos lanzándose sobre supermercados, atacando las casas de las poblaciones. También han muerto un aproximado de entre 70 y 75 personas. De estos migrantes, una parte importante, me estoy refiriendo a entre 7.000 a 8.000, son mujeres y niños. Y otra corriente de opinión un poco cercana a la que le estoy manifestando, hablan de que quienes habrían estado también en la conspiración para invadir Ceuta estaría el gobierno del presidente Donald Trump. Hace muy pocos días, el gobierno de Marruecos inauguró una carretera de 1.000 a 1.200 kilómetros que parte gran parte del territorio marroquí. Lo ha denominado carretera Donald Trump. Y en su inauguración, Mohamed VI manifestó que esto era en agradecimiento a la ayuda y la cooperación del gobierno de Donald Trump, que siempre ha estado muy cerca de ellos. Ahora, señor Belit, ¿cuál sería el interés de Trump en que haya esta migración masiva de marroquíes a España? Sabemos que no hay una buena relación, ¿no? Bueno, evidentemente, como usted lo dice, Carlos, no hay una buena relación. La relación no solamente es distante, es una relación contrapuesta de Sánchez con Donald Trump. Además de ello, el desprestigio que busca Trump de Sánchez es evidente porque apenas se realizó la invasión de los migrantes, Trump salió a los medios norteamericanos a decir: esto les va a pasar si ustedes votan por los demócratas en las próximas elecciones el 3 de noviembre. Va a haber una invasión de los migrantes latinoamericanos que están esperando en las fronteras con México para lanzarse sobre territorio norteamericano. Este ejemplo le ha servido para promocionar mucho a su partido político, el grupo MAGA de los republicanos, pero también está el hecho de que España no ha querido apoyar a Donald Trump en una serie de operaciones militares. Una de ellas, acoplarse a las naves marítimas que se dirigieron a apoyar a los norteamericanos para abrir el Golfo de Hormuz. Ese ha sido uno de los principales objetivos de Donald Trump, que hoy día está desgastando el gobierno de Trump, puesto que no ha podido abrir el Golfo de Hormuz. Otro de ellos es que cuando Trump presionó a la OTAN, integrado por gran parte de los países europeos, a que aumenten su presupuesto para la defensa, el único país que se opuso fue España. Pero España no solamente dijo que no iba a aumentar su presupuesto para la defensa, sino que el ahorro que iba a hacer lo iba a dirigir a otros proyectos sociales y políticos como salud y como educación. Esto indudablemente exacerbó los ánimos del señor Donald Trump, que, como usted sabe, mi estimado Carlos, es un hombre muy sensible a estos temas y además tiene una suerte de carácter que no le permite perder, es decir, muy sensible a la frustración. Claro, entonces... De estos conceptos distancian mucho a Donald Trump del gobierno de Pedro Sánchez y del gobierno español,
en general. Claro. Además, las constantes declaraciones que ha manifestado Donald Trump, España es un país muy difícil, ha llegado a decir que España es un país inviable. Es decir, es increíble que diga que España es un país inviable y que haya dicho ahora sí camina muy bien Venezuela, por ejemplo, Claro. Eh, y otro tipo de, de claro. diatribas y frases sarcásticas contra el gobierno español. Ahora, entonces, con este análisis no es muy descabellado pensar que hubo una participación de Trump en en este empujón a estos migrantes ilegales hacia España. Y yo creo que evidentemente puede haber habido una participación de Estados Unidos a través de sus mecanismos de inteligencia. No sería extraño ni sería la primera vez que la CIA interviene a través de algunos de los recursos para desestabilizar otro país. Lo hemos visto nosotros, los latinoamericanos, somos observadores de excepción de las múltiples oportunidades de las cuales la CIA ha participado en América Latina, desestabilizando la región y luego diciendo que es la población del país la que ha provocado este tipo de situaciones políticas. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile. El caso de la caída de Allende es el caso paradigmático que en estos momentos y siempre debemos tenerlo muy presente porque pinta de cuerpo entero la política de los Estados Unidos y en este caso de un gobierno que no tiene ni siquiera, digamos, la delicadeza de darnos pastillas edulcorantes para dorar la píldora, si no lo dice abiertamente. Sí. Y también tenemos que decirlo que si tiene una virtud el señor Donald Trump es que él es muy abierto en sus opiniones, no las oculta, no las dora, Claro. no Sí. las edulcora, como habíamos dicho. No tiene ningún filtro, es verdad, ¿no? Ahora, No tiene ningún cuando filtro. hablamos de Donald Trump y de Estados Unidos, es imposible no hablar sobre el conflicto con Irán, ¿no? Y ya lleva meses de meses con en medio pequeños vientos de un acuerdo en algún momento, de sentarse a la mesa. Ahora, ultimátums también de parte de Trump para el gobierno de Teherán. ¿Usted ve posible o ve cercano por ahí un acuerdo o simplemente están buscando la forma de que finalmente Estados Unidos imponga su posición? Yo creo que todavía el conflicto va a durar un poco más, estimado Carlos. Y cuando empezó el conflicto hace casi 5 meses, el señor Donald Trump al principio, el primer día, dijo, esto va a durar 3 a 4 días. Al día siguiente dijo, puede durar 4 semanas. Va por 5 meses. En un momento llegó a decir, finalmente voy a desaparecer una civilización. Y yo no sé si el señor Donald Trump era consciente de lo que estaba hablando. Digo esto porque en paralelo hay una corriente de opinión muy fuerte en Estados Unidos que ya la están recogiendo los medios de comunicación que apoyaron al señor Donald Trump. Y esta corriente de opinión dice que no está en todas sus cabales el señor Donald Trump y que por eso es que dice cosas, digamos, disparatadas. El señor Donald Trump ha amenazado en desaparecer una civilización. Llegó a decir que había lanzado una bomba de gran envergadura que había penetrado en el mismo corazón del centro donde estaba el artefacto nuclear de Irán.
A los 15 días dijo que seguían bombardeando porque no habían hecho nada a su artefacto nuclear, etcétera, etcétera. Los analistas y tratadistas y muchos de ellos miembros del Pentágono han llegado a decir últimamente que el problema militar que tiene Estados Unidos es que se les están acabando las provisiones. Estados Unidos está en un déficit no solo energético, sino el Pentágono está acercándose a un déficit de armamento. No tiene misiles el Pentágono, así como suena, que parece imposible creerlo. Lo que pasa también, estimado Carlos, es que nosotros tenemos una visión del Pentágono que nos da Hollywood y nos da la novela y la literatura de ficción. Claro, Pero no omnipotente, tenemos ¿no? una visión exacta de Ajá. lo que es el Pentágono y sus dimensiones. No solamente del Pentágono, tampoco tenemos la visión exacta del poderío ruso. Siempre hemos creído que es un Ujú. poderío inconmensurable estas dos potencias. Tiene casi 4 años y se va por 5 años Ucrania, un pedacito de territorio y no la Pequeñito. puede vencer Rusia. Tiene Claro. 5 meses a un territorio que amenazaba todos los días con desaparecerlo Donald Trump en Irán, y todos los días dice alto al fuego y le responde Irán: no queremos alto al fuego, queremos que continúe el conflicto, y se tiene que quedar callado porque no puede continuar el conflicto Donald Trump. Entonces, Esto ya está haciendo carne en la población norteamericana, y prueba de eso es el gran bajonazo que tiene así es. actualmente Trump en las encuestas, que está bordeando el 32 y el 33%. Ahora, bajo este análisis, entonces, el más interesado en que el conflicto termine viene siendo Estados Unidos. Evidentemente, porque es un conflicto impopular en Estados Unidos. Disculpe que me voy a tomar un tiempo para explicarle algo que es increíble de creer, es increíble de creer. 2 medios de comunicación lo han sacado. Uno de ellos, que digamos es neutral, es el New York Times, un medio que, como usted sabe, porque usted es un periodista reconocido, es un medio de comunicación reconocido en el mundo entero. Y el otro es el Washington Post, que es un medio que anteriormente estaba muy cerca de los demócratas, pero desde que lo adquirió y lo compró Jeff Bezos hace algunos años, se ha puesto del lado de los Sí. republicanos. Y ambos coinciden en narrar una historia de un hecho que ha sucedido hace 5 meses. Llegó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sin previo aviso a la Casa Blanca, y entró a la Casa Blanca a hablar con el presidente Donald Trump, y entró a hablar con su jefe de inteligencia de la Mossad, y lo esperaba en la Casa Blanca el presidente Trump con el jefe de la CIA. Y usted sabe lo que le pidió el presidente Netanyahu: que se retire el director de la CIA porque lo estaba desinformando a Donald Trump. Y Donald Trump le aceptó que se retire. Y le dijo Netanyahu que él le traía la última información precisa, que Irán estaba a semanas de terminar de enriquecer el uranio para tener una bomba nuclear que amenazaba no solamente a Israel, sino a Estados Unidos. Y entonces ahí decidió atacar a Irán Donald Trump. Cuando luego se fue Netanyahu, hizo entrar al jefe de la CIA. El jefe de la CIA le dijo: lo mismo que le ha dicho a usted, se lo dijo
a Joe Biden y antes se lo había dicho a Obama, Netanyahu, y ninguno de los dos les hizo caso porque sabía que también lo mismo le habían dicho otro ministro israelí, se lo había dicho al presidente Bush y que tampoco le hizo caso. Es decir, los tres no le hicieron caso y Claro. solamente creyó el presidente Donald Trump, le tracó, entró en la guerra y ahora no sabe cómo salir de ella, Claro. porque lo está desgastando la guerra. Ahora- Las elecciones son, estimado Carlos, el 3 de noviembre y va a ser cualquier cosa el presidente Donald Trump para ganar. No olvidemos que en las últimas elecciones le pidió al gobernador de Georgia que le consiga 14.000 votos y él le dijo, ¿de dónde los voy a sacar del bolsillo? Y le dijo, sáquenlos de donde usted le parezca, es decir, invéntelos. Claro. El fraude no solamente es un monopolio de América Latina, señor Sí. Rivero. Es El verdad, ¿no? fraude de todos los países, aún los desarrollados, que se creen con la autoridad moral de gobernarnos a los demás. Ahora, señor Belit, la última pregunta. Si el señor Netanyahu se convierte en una especie de consejero de guerra de Donald Trump, este conflicto tiene para rato. Evidentemente, el señor Netanyahu no quiere que termine la guerra. El señor Netanyahu tiene unas elecciones el próximo mes. El señor Netanyahu sabe que cuando termine la guerra, él va a ir a la cárcel por corrupción. Él tiene un juicio por corrupción, por haber destinado presupuestos del país a su bolsillo. El señor Netanyahu tiene un largo historial que pertenece más a los archivos policiales que a los archivos políticos, señor Rivero. Sí. Pero desgraciadamente el señor Donald Trump fue el único que consideró que iba a entrar en este conflicto. Yo te lo digo, personalmente creo que él no entró con una idea de que Estados Unidos iba a tener una ventaja geopolítica. No, yo no creo que Donald Trump piense en geopolítica ni en geoestratégica. Él piensa en sus negocios personales, Es verdad. estrictamente personales. Sí. Bien, señor Belit, siempre es un gusto conversar con usted. Bueno, esperamos tenerlo en Muchas una gracias. próxima oportunidad aquí en la Noticia y Lea. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable, muchas gracias, don Carlos. Que tenga buen día. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el internacionalista Juan Belit, ¿no? Y me quedo con una frase, ¿no? El conflicto de Irán va a durar más, ¿no? Y obviamente hay intereses. Hay intereses, pero por otro lado también está el déficit que empieza a vivir Estados Unidos. Vamos a ver cómo se mueve este tema que implica a muchas regiones.